Dios te bendiga en esta noche, es nuestro deseo. Una noche más en poder llegar a vuestra vida a través de este canal de YouTube y este programa hermoso, Una Voz en el Desierto. Hoy con un tema muy importante para nuestras vidas espirituales. Estar firme y verás la victoria. Vamos a basar esta enseñanza en el texto de Éxodo capítulo 14, del 13 al 14. Dice la palabra de Dios así. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La palabra habla de la salida de Israel de Egipto. Dice que con mano fuerte Dios saca a Israel de Egipto y a través de la fiesta de la Pascua los redime. La Biblia dice que plagas, y también nos enseña las Escrituras que al salir el faraón con su ejército comienza a perseguir a Israel. Frente al Mar Rojo, el pueblo comienza a clamar y Moisés también clama, y Dios le dice a Moisés: ¿por qué estás clamando? Dile a mi pueblo que marche. Pero aún Moisés se levanta y le dice al pueblo una gran verdad. Le dice al pueblo que el pueblo tenía que estar en una condición para ver la victoria de Dios. Y la condición era no temer y estar firme. ¿Qué significa la palabra firme? Firme significa algo que es estable, que no se mueve. Es algo que está bien apoyado, está sujeto, que es constante y no se deja dominar ni abatir. Eso es lo que significa estar firme. Por lo tanto, en esta noche quiero decirte que Dios nos está llamando a que nosotros no tengamos temor y aún nosotros estemos firmes. Pienso que una de las cosas que más viene para quitar nuestra firmeza y nuestra confianza y nuestra estabilidad en Dios es el temor. Cuando el temor aparece en nuestra vida, nosotros podemos sentir que no estamos ya firmes, sentir que no somos constantes. Pero Dios, en su palabra, en muchas ocasiones, Dios le dice a su pueblo, Israel, y también le dice a la iglesia: no temáis, no temáis, dice la palabra de Dios. Y en esta ocasión, Moisés le dijo: no temáis, estáis firmes. Es bien importante estar firme. Cuando nosotros estamos firmes y estamos constantes en la fe, no importa cuál sea nuestra circunstancia, no importa cuál sea nuestra condición, nosotros vamos a ver la victoria. Moisés fue claro: van a ver la victoria que Dios dará. Ustedes estén quietos y estén firmes, porque Jehová peleará por vosotros. Voy a darles 4 puntos fundamentales e importantes con respecto a estar firme en lo que es la promesa, firme en la fe, firme en el Señor. En primer lugar, cuando el creyente está firme en el Señor, es de una gran bendición para los líderes espirituales. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios llamó a hombres para que pudieran estar frente a su obra. Fue Moisés, fue también dice la palabra que fue Aarón, dice la palabra que fueron estos hombres que pudieron guiar al pueblo. Aún Josué pudo criarse, pudo estar al lado de la vida de Moisés, y dice la palabra que fue un hombre firme, fue un hombre constante,
siendo un hombre al lado de Moisés. Así también en el Nuevo Testamento vemos apóstoles, vemos también hombres de Dios, mujeres de Dios. Sin embargo, cuando el creyente estaba firme, cuando la iglesia estaba firme, eso le era de mucho beneficio para la vida de los apóstoles y también para la vida de aquellos hombres que eran llamados por Dios. Es el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de los tesalonicenses y le da la importancia de que la iglesia, de que el pueblo estuviera firme, de que el creyente estuviera firme. Qué importante era para su vida como apóstol, que representaba para los apóstoles ver una iglesia que podía nacer y estar constante, firme en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Es decir, que Pablo le decía, si la iglesia está firme, nosotros tenemos vida. Si la iglesia está firme, nosotros estamos gozosos. Lo vemos en otras cartas donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le da gracias al Señor por la fidelidad. Le da gracias al Señor también por el servicio de los santos, porque eso le era muy remunerable a su estado de ánimo. Aún también le era de mucha bendición también en su fe. Pablo, cuando le escribe a los filipenses, aquella iglesia amada, capítulo 2, del 25 al 27, hay una historia que Pablo habla de Epafrodito. Epafrodito era un colaborador del apóstol Pablo. Pablo le dice que Epafrodito era su hermano, le dice que era un fiel cristiano y también era aquel que podía enviarle a la iglesia ofrenda, y Epafrodito era el hombre fiel que llegaba con las ofrendas y le traía las ofrendas al apóstol Pablo. Era alguien que era de alta estima, pero sin embargo, en esta ocasión Epafrodito se enferma. Y la palabra de Dios dice que Epafrodito estuvo bien grave. Es el apóstol Pablo en estos versículos que le escribe a la iglesia y le dice a la iglesia, sí, Epafrodito estuvo bien grave. Y ustedes se enteraron de que él estuvo grave. Y ustedes oraron. Y ustedes se preocuparon. Pero Dios tuvo misericordia de Epafrodito. Y también Dios tuvo misericordia de ustedes. Pero el apóstol Pablo dice, Dios tuvo misericordia de mí. Y uno de los aspectos fundamentales, según las Escrituras, y usted lo puede leer, es que dice la palabra de Dios que el Señor puso la mano en Epafrodito y Epafrodito no murió para que no fuese sobre la vida del apóstol Pablo aflicción sobre aflicción. Amén. Qué interesante que había un colaborador que podía caminar firmemente en el Evangelio y ese era Epafrodito. Un beneficio a la iglesia, pero también un beneficio a los hombres de Dios. Y Pablo dice, Dios tuvo misericordia para que yo no fuese entristecido en demasía. Por lo tanto, Dios sanó y también Dios libró de la muerte a Epafrodito. Hoy, en tu firmeza, hoy como hombre de Dios, aún como miembro solamente de la iglesia, tú puedes estar firme y los pastores, los ministros van a estar gozosos. Van a recibir fortaleza en verte servido al Señor de una manera firme, una manera constante. Quizás tú no seas en este momento un pastor, quizás no seas un líder espiritual, quizás tú no estés frente a un departamento, quizás recibiste a Jesús y ahora mismo estás pasando las clases de bautismo o inclusive estás pasando un discipulado. Pero al estar firme, al estar constante, eres de alegría y gozo no solamente para Dios, sino también para sus ministros. En segundo lugar, debemos estar firmes en la promesa. Debemos estar firmes en nuestra esperanza. Amén. Una cosa es la fe, también es la esperanza. La fe ya lo tenemos. La esperanza nos hace llegar al momento, a la oportunidad de poderlo tener. Es como una persona, es como una mujer que está encinta. Ella está encinta, pero tiene que esperar 9 meses para poder ver a su criatura. Asimismo, el creyente recibe a Cristo y también la redención a través de la fe. Pero en su caminar hasta que Cristo venga, hasta que Él esté delante de la presencia del Señor, ahí Él va a estar constante y firme, esperando esa promesa. Por eso el apóstol Pablo habla y también el apóstol Pedro y dice la importancia de estar firme en la esperanza. Hebreos capítulo 10, versículo 23, el escritor de Hebreos le dice a la iglesia, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Un creyente que está firme en la esperanza puede recibir de parte del Señor. Amén. Cuando el apóstol y cuando la Biblia habla y Lucas escribe con respecto a lo que es María y la revelación de la palabra en el mensaje acerca de su alumbramiento, dice la palabra de Dios y escribe Lucas: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Por lo tanto, en esta hora yo te digo que tú has creído, que tú eres un hombre, que eres salvo, pero estás esperando la promesa, estás en la esperanza de la redención. Por lo tanto, dice la palabra que debemos estar firmes en nuestra esperanza. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estar firme en la esperanza hace que el Dios de la promesa cumpla su promesa. Dios siempre fiel. Dice la palabra de Dios que Dios es veraz. En su palabra dice que sus promesas en Él son firmes, son amén. Pero esto está basado también en la firmeza de la esperanza del creyente. Amén. Por lo tanto, no solamente vas a ser de ayuda a ministro cuando tú eres firme, sino cuando tú seas un hombre, una mujer que eres firme en la esperanza, vas a recibir la promesa, porque Dios es fiel. Fiel es el que prometió. Por lo tanto, el que espera lo hace firme, confiadamente, que Dios es fiel. Todo fluctuar en la esperanza es decirle al Señor: no confío que tú lo puedas cumplir. Pero cuando yo estoy firme en la esperanza, testificamos que le decimos al Señor: tú eres fiel y yo lo voy a recibir. En tercer punto, quiero decirte que debemos de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. El faraón pudo perseguir a Israel. Y dice la palabra del Señor que en el Mar Rojo pudo morir jinete, carro y caballo. Pero sin embargo, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, dice la palabra de Dios que se levantó Amalek. Fue Amalek el que vino contra el pueblo de Dios. El enemigo siempre va a tratar de ¿qué? De acecharlo. Verdaderamente recuerda que el enemigo no quiso entregarnos al Señor. El Señor nos compró a precio de sangre. Le pertenecemos al Señor, pero le interesamos al enemigo. Por lo tanto, él va a estar siempre tratando de hacernos caer, e inclusive dice la palabra de Dios que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, hay un llamado a estar firme contra las acechanzas del enemigo. Amén. Cualquiera que sean las acechanzas, cualquiera que sea y como él traiga las acechanzas, utilizando diferentes estrategias, diferentes maquinaciones, nosotros debemos estar firmes. ¿Y cómo debemos estar firmes? Cuando nosotros estamos siempre con la armadura de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11, y es el apóstol que le dice a la iglesia de Éfeso que no tenemos lucha contra sangre ni carne, amén, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla. Y el apóstol Pablo que le dice: estén firmes contra las acechanzas del diablo. Diariamente hay una emboscada, diariamente hay un plan del enemigo para hacernos caer. Dios nos defiende, pero nosotros debemos estar firmes contra esas acechanzas. Y la manera de estar firme es tener una armadura, tener la armadura de Dios siempre puesta. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra de Dios: estad pues firmes. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, bendito sea Dios, y tomad la espada del Espíritu, dice la palabra, que es la palabra de Dios. Dice la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La Biblia nos llama a orar en todo tiempo, por lo tanto también nos llama a tener la armadura puesta en todo tiempo. No esperes ver la acechanza del enemigo para ponerte la armadura. Debemos de tener la armadura puesta contra toda acechanza del enemigo, y esto lo vamos a hacer diariamente, y de esa manera vamos a estar firmes.
De esa manera el enemigo vendrá como un río, pero dice la palabra de Dios que con nuestra armadura puesta el Señor levantará bandera y el enemigo tendrá que huir. ¿Por qué? Porque estás firme. ¿Por qué? Porque le perteneces a Dios. ¿Por qué? Porque eres constante. ¿Por qué? Porque hay una relación con Dios. Porque no es una religión, es una relación, es una guerra, es una batalla, es diaria, pero la victoria es nuestra. Bendito sea el Señor. Cuarto punto, debemos estar firmes en la libertad que Cristo nos ha hecho libre. Eso es bien importante. Es bien importante porque en ocasiones no es el enemigo, pero es nuestra mente. En ocasiones la prueba, en ocasiones la ansiedad, en ocasiones el afán que viene a nuestra vida. En ocasiones la incredulidad que viene, ¿para qué? Para quitar la promesa. Es el descuido que podemos tener en una relación con Dios. Pero ahí es donde Dios sabe que nos dice que nosotros somos libres en Cristo Jesús. El enemigo puede venir en ocasiones y hacernos caer, pero recuerda que 7 veces cae el justo y 7 veces puede levantarse. Dice la palabra de Dios que en Cristo está la restauración y en Cristo también está el perdón. Amén. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y dice la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 1: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo como libre y no estéis otra vez en el yugo de esclavitud. Amén. ¿Qué significaba eso? Significaba que la iglesia de Gálatas había conocido el evangelio, había conocido el poder de Dios, pero sin embargo falsos profetas, sin embargo falsas enseñanzas, aún también los fariseos, el judaísmo quería que la iglesia pudiese regresar a las prácticas judías. Aún la persecución de la iglesia en el primer siglo, todas estas circunstancias hacían que ellos estuvieran confrontados aún con la persecución. Pero era la iglesia que estaba en ocasiones, estaba claudicando. Era el creyente que claudicaba. O regreso al judaísmo o estoy firme en la libertad que Cristo me dio. Por lo tanto, el apóstol decía: estáis firme en la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Es la palabra del Señor y es el mismo Jesús que dice en Juan capítulo 8 versículo 32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es una religión, es una relación. Jesús es la verdad. Pilato le dijo al Señor: ¿qué es la verdad? Sin embargo, Jesús le dijo a este emperador, a este hombre de autoridad, le dijo: el Señor sabe, yo soy la verdad. Pilato le pudo decir: ¿qué es la verdad? Y sin embargo, Jesús no le responde a Pilato, pero le dice a la iglesia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hoy tú sabes quién es la verdad. Hoy tú tienes la verdad. Y esa verdad te ha hecho libre. Dice la palabra: aquel que sea libre en Cristo será verdaderamente libre. Porque a quien el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Libre del pecado, libre de la muerte, libre de toda práctica de pecado. Por lo tanto, Dios quiere que tú permanezcas firme en lo que es su libertad. Un día caíste, hoy quizás pudiste caer, pero levántate, vete a donde está el Señor, restaura tu vida, pide perdón, reconcíliate con el Señor. ¿Sabes? Desecha las obras del pecado, desecha las obras de la muerte y arrepiéntate y vuélvete a Dios. Y Él te va a restaurar y en esa restauración tú vas a estar firme. En esa restauración tú vas a estar, ¿sabes?, restaurado y esperando al Señor. Vamos a estar firmes para estos días. Días que muchos dicen que son difíciles. Dicen que son días difíciles. De verdad que son días diferentes. Pero vamos a decir, son días para valientes. Y tú eres un valiente. La iglesia es una valiente. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se hace fuerte, pero los violentos lo arrebatan. Amén. Son los valientes que pueden conquistar y son los valientes que van a estar firmes para cuando el Señor venga los halle sirviéndole y también partamos con el Señor. Hoy quiero orar por ti, porque como dice la palabra del Señor, y le digo Moisés al pueblo de Israel: no temáis, estad firme, y estando firme van a ver la libertad que Dios le va a dar. Si estás firme, constante en medio de la prueba, aún en medio de los días, vas a ver la victoria. Y Dios nos ha llamado, ¿para qué? Para misericordia.
Dios no nos ha llamado para la ira. No verás la ira de Dios que vendrá contra este mundo que no quiere recibir del Señor. Vas a ver la misericordia, vas a ver el levantamiento de la iglesia, vas a ver la reconciliación, vas a ver lo que Dios tiene preparado, porque eres un creyente firme en el Señor. Oro por tu vida y por mi vida para que Dios nos fortalezca y podamos estar firmes, constantes, perseverando en la oración, con la armadura de Dios, firme en la esperanza, firme contra las acechanzas del enemigo. Amén. Cierra tus ojos en esta hora y oro por ti. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche hermosa, por este tiempo y esta oportunidad de poder llegar, Señor Dios, a cada vida que está viendo este video. Bendice, Señor Dios, todos aquellos que pueden conectarse aún en retransmisión, pueden ver este mensaje para su vida. Señor, te pido que tú les fortalezcas, que puedan estar firmes, que puedan ser constantes, que puedan estar sujetos a ti, Señor. Que no fluctúen en la fe, aunque sean firmes también en la esperanza. Señor, que sean firmes en las acechanzas del enemigo. Que sean firmes, Señor, en la libertad que tú les has dado. Y también que sean firmes, y así muchos ministros van a sentir el gozo, Señor, de la firmeza de la iglesia y del pueblo. Ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos a perseverar. Y en tu venida, Señor, vamos a partir contigo. Gracias por los días que estamos viviendo y gracias por tu palabra, Señor, que es clara. Tu palabra, Señor, es sencilla. Tu palabra, Señor, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nos sostiene y de esa manera estamos firmes y constantes en la fe. Padre, bendice a tu pueblo, bendice nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, mi deseo. Estemos firmes, Cristo viene pronto.